señalado de Dios. Tuvo un tiempo para nacer, tuvo un tiempo para crecer, tuvo un tiempo para sanar, para ministrar, para escoger a sus discípulos, predicar también. Tuvo un tiempo en que sufrió, murió y también resucitó. Ahora me pregunto, ¿cuál es tu tiempo? ¿Reconoces el tiempo de Dios para tu vida en que la estamos viviendo? Esto me puso a reflexionar sobre el camino de Emaús. En el camino de Emaús estaban conversando y discutían dos de los discípulos de Jesús. Y Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Qué bello, ¿no? Comenzó a caminar con ellos 12 kilómetros. Qué privilegio, caminar con Jesús 12 kilómetros. Pero aunque veían a Jesús, no lo reconocían. Algo les impedía reconocer a Jesús. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando ustedes por el camino? Y ellos se detuvieron tristes. Y le dijeron, ¿y tú no lo sabes? Tú no sabes lo que está pasando. Pero me imagino que ellos estaban tristes, decepcionados. Y entonces, muchas veces nosotros tampoco conocemos lo que estamos viviendo. Los momentos que estamos viviendo de nuestra historia. ¿Sí? Son momentos bíblicos. Y nos ponemos tristes por la situación económica, por la pandemia, por la comida tan escasa, tan cara, y nos confundimos y nos desanimamos. Pero ellos le dijeron, tú no sabes, vienes de Jerusalén y no sabes lo que está pasando en Jerusalén. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso, de hecho, de palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. También le dice, teníamos la esperanza de que Él iba a libertar la nación de Israel. Ellos tenían una esperanza, pero no era el tiempo de Dios libertar a Israel, a esta nación. Entonces Jesús le dice, qué falto de fe, qué falto de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo, el Mesías? Estas cosas tenían que pasar antes de ser glorificado. Entonces luego Jesús le empieza a explicar todo acerca de las profecías y de lo que tenía que sufrir el Mesías. Pero ellos no lo veían. Entonces, señalo aquí en la Reina Valera. Entonces Jesús les explica a los discípulos antes de morir, le dice, entonces mandó a los discípulos que nadie dijera que Él era Jesús el Cristo, el Mesías. Jesús anuncia su muerte y su resurrección al tercer día. Entonces, antes de que Él muriera, Él ya profetiza lo que le iba a pasar. Jesús sabía su tiempo. Jesús sabía el plan, el propósito de Dios para su vida, que Él iba a morir, que iba a sufrir y que iba a resucitar. Entonces Él les explica la palabra y le dice, y entonces ellos se detienen y le dice, oye, es tarde, quédate con nosotros. Qué bonito, ¿no? Quédate con nosotros. Aunque no le reconocieran, no sabían que era Jesús, pero dice, quédate con nosotros, que es tarde. Luego, sentados en la mesa, Jesús toma el pan, Él entra, ¿no? Por supuesto, se queda con ellos, parte el pan, lo bendijo y se desaparece. Allí ellos le abrieron los ojos y le reconocieron. Y entonces una de las palabras que Jesús
estaba en ese momento, nos ardía el corazón en ese momento. Entonces, tres cosas son importantes aquí. Primero, en medio de nuestra aflicción, de nuestra angustia, de nuestro dolor, necesitamos tener aguante, necesitamos tener perseverancia y necesitamos tener paciencia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. La pandemia, las vacunas, la comida cara, la tensión política, la tensión económica, la tensión política internacional, entre fronteras. Tenemos que tener aguante, tenemos que tener perseverancia y tenemos que tener paciencia en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué aguanten la aflicción? Porque Jesús le dijo a sus discípulos la forma como Él iba a morir, que los ancianos, los principales, los escribas, los fariseos, lo iban a torturar, pero que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Eso se lo dijo mucho antes, pero ellos no entendían, ¿verdad? Tenían que tener paciencia. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. En la palabra, en hebreo dice, manténgase firme sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Nosotros, hermanos, en este momento necesitamos tener paciencia, estar firme en esa fe que profesamos, porque el día del Señor está cerca. Y perseverancia, sí. En Apocalipsis 22:10 dice, no guarden el secreto del mensaje profético, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. Nosotros tenemos que estar abriendo los ojos de que sí, se van a cumplir los acontecimientos establecidos en la Biblia. Hay muchos eventos en la Biblia que nosotros necesitamos estudiar y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿La venida del Señor? Puede ser, pero tenemos que estudiarla. Estudiemos la palabra. Para concluir, una de las cosas hermosas que me pregunto es, ¿podemos reconocer los tiempos en que estamos viviendo? El tiempo de Dios señalado en las Escrituras. ¿Lo podemos reconocer? En el camino de Emaús, los discípulos no reconocieron que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Casi 12 kilómetros caminando desde Jerusalén a Emaús y no lo reconocieron. Él les habló, les explicó sobre lo que tenía que sufrir el Cristo, el Mesías, y ellos no se dieron cuenta. Pero les ardía el corazón y se le abrieron los ojos. Mi pregunta es, hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, investiga, le arde el corazón. Cuando usted lee la palabra o escucha la palabra por un pastor, predicador, se le abren los ojos y entiende los tiempos que estamos viviendo. Es hermoso. A lo mejor el pasaje de Emaús no habla de algún tiempo en que estemos viviendo, pero sí nos habla de dos discípulos que no entendían que Jesús tenía que resucitar. Ahora en este momento entendemos que la venida del Señor está cerca y que debemos cobrar ánimo en medio de lo que no entendemos y de lo que estamos sufriendo. Entonces le digo, hermano, usted tiene paciencia, perseverancia y aguante en medio de este sufrimiento. Les animo a ese Cristo resucitado, que Él hace que nuestros corazones arden en el pecho y que nos abre los ojos. Dios le bendiga, hermano, en este día. Amén.